¿Por qué sigues atrayendo a las mismas personas? No importa cuántas veces cambie el escenario, el nombre, el rostro, las promesas, el final siempre parece el mismo. Al principio, es como un rayo atravesando el alma. El corazón se acelera, la esperanza renace y una voz dentro de ti susurra: esta vez será diferente. Pero con el tiempo, esa vieja sensación regresa. La ausencia, la inseguridad, el desequilibrio entre lo que das y lo que recibes. Como si estuvieras repitiendo el mismo papel en un guión que nunca escribiste tú. Y entonces te preguntas, ¿habrá algo mal en mí? Tal vez aprendiste a llamar amor a lo que en realidad era carencia. Tal vez confundiste atención con afecto, control con cuidado, intensidad con conexión. O quizás estás atrapado en un patrón emocional que comenzó mucho antes de tu primer te amo. Estos patrones no gritan, susurran. Se esconden detrás de cada vez que toleras una ausencia más, que justificas otra negligencia, que intentas arreglar algo que nunca fue tuyo para sanar. Y puede que pienses, yo solo quiero que me amen de verdad. Sí, todos queremos eso. Pero lo que tú llamas amor puede ser solo la repetición inconsciente de una herida, un intento desesperado de reescribir una historia antigua, esperando que, esta vez, tenga un final feliz. ¿Y si el problema no es la otra persona? ¿Y si el problema es el espejo? ¿Y si, detrás de tu búsqueda por alguien que te elija, se esconde el miedo a elegirte tú primero? El miedo a enfrentar el vacío que quedó cuando tuviste que apagar tu esencia para ser aceptado. El miedo a decir, ya no quiero vivir así, y encontrarte solo, en un mundo que te enseñó que el amor tiene que doler. Pero, ¿y si te dijera que esa repetición no es un castigo? Es una invitación, un llamado a mirar hacia adentro, a rescatar al niño o niña que aprendió a mendigar migajas y decirle, con firmeza y ternura, tú mereces un amor completo, y voy a dártelo. Primero, desde mí. No estás solo en esta búsqueda. Somos muchos que, cansados de acumular decepciones, comenzamos a ver que la llave de la libertad afectiva no está en el otro. Está en romper el espejo, en reconstruir la imagen que tenemos de nosotros mismos, en sanar la forma en que nos miramos, para así, al fin, aprender a amar de forma libre, consciente y real. Si este comienzo tocó algo dentro de ti, respira profundo. Este video no es solo una explicación, es una invitación a romper el ciclo, a comprender por qué repites patrones y cómo transformar tu historia desde adentro. Pero antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita y dale me gusta a este video. Puede parecer solo un clic, pero cada vez que interactúas, le estás diciendo a YouTube que este contenido importa. Y así, juntos, podemos llevar este mensaje a más personas que, como tú, están cansadas de amar en la oscuridad. Ahora sí, sigamos. Buscamos, aunque no lo sepamos, aquello que nos resulta familiar. Y lo familiar no siempre es lo que nos hace bien. Muchas veces es justamente lo que nos hiere, pero de una forma que ya conocemos. Es como volver a una casa antigua que siempre nos lastimó, pero que de algún modo aún llamamos hogar. Porque allí conocemos el camino, incluso con los ojos cerrados, incluso si duele, incluso si destruye. Y ahí es donde está la trampa. Creemos que estamos buscando amor, pero en realidad estamos buscando reencontrarnos con una herida, con la esperanza inconsciente de que, esta vez, podamos sanarla, solo que la herida sigue abierta, y el tiempo pasa, y el corazón se cansa, y el alma grita incluso en silencio, ya no puedo seguir repitiendo esto. Y no tienes por qué seguir. Ese dolor no es un fracaso, es un llamado a volver a ti, a cuestionar qué es el amor verdadero, a dejar de intentar salvar a otros y finalmente empezar a cuidarte. No estás roto, estás atrapado en un ciclo y los ciclos pueden romperse, pero antes hay que reconocer que existen y se necesita coraje para decir, ya no quiero amar así, y eso ya es un comienzo. ¿Has escuchado hablar del miedo a la libertad? Suena extraño, ¿verdad?
Crecemos creyendo que la libertad es lo que más deseamos, pero en realidad también nos asusta, porque ser libre implica hacerse responsable de uno mismo, de nuestras decisiones, de nuestros vínculos, de nuestros vacíos, y muchas veces es más fácil culpar al otro. Él no me eligió. Ella no supo amarme. Siempre me terminan dejando. Pero es que hay detrás de estas elecciones repetidas. Según Erich Fromm, todos buscamos amor, pero muchas veces confundimos amor con apego, con dependencia, con alivio del vacío. No porque seamos débiles, sino porque hemos sido heridos. Y quien ha sido herido busca refugio, busca abrigo, busca pertenecer a algo que lo haga olvidar la soledad que arrastra desde siempre. Pero el amor real no es una huida, no es anestesia, no viene a llenar lo que falta en ti, sino a desbordar lo que ya cultivaste dentro. Y aquí está la trampa que nos encierra. Cuando crees que necesitas a alguien para sentirte completo, empiezas a aceptar cualquier cosa que se parezca al amor, aunque duela, aunque controle, aunque apague quien tú eres. Eso no es amor, es miedo, es supervivencia emocional. Fromm decía que el amor verdadero es un arte, y como todo arte, requiere disciplina, paciencia y coraje. Pero lo que aprendimos desde muy temprano es que el amor simplemente sucede, que es algo mágico, espontáneo, que aparece de la nada y resuelve todos nuestros problemas. Ese romanticismo tóxico nos enseñó a esperar un salvador, alguien que llegue y nos diga, yo voy a completarte. ¿Y cuando esa persona se va? ¿Qué queda? Queda el vacío, el mismo que ya conocías antes de que apareciera. Quizás incluso más profundo ahora. Y para no sentir ese abismo de nuevo, corres. Buscas otro rostro, otro cuerpo, otra oportunidad para olvidar el dolor. Pero el patrón continúa, porque el problema no está en el otro, está en cómo aprendiste a amar o a aceptar lo que te dijeron que era amor. Y ese aprendizaje empieza muy temprano, tal vez en la infancia, cuando sentiste que tenías que merecer atención, cuando descubriste que solo te veían si complacías, o cuando sentiste que, para ser amado, tenías que desaparecer un poco. Esas huellas quedan, y se convierten en creencias silenciosas pero poderosas. Soy difícil de amar. Debo esforzarme para que no me abandonen. Si muestro quién soy en realidad, se van a ir. Y con esas creencias, comienzas a moldearte, a atraer personas que refuercen esa visión de ti, a repetir el ciclo como quien necesita confirmar una herida antigua solo para no enfrentar el miedo a cambiar. Pero ¿y si el cambio no fuera tan aterrador? ¿Y si detrás del miedo hubiera una verdad olvidada? Que naciste siendo digno de amor, sin tener que hacer nada, sin tener que esconder nada, sin tener que mendigar nada. Amar no es perderse en el otro, es encontrarse en uno mismo y entonces ofrecer eso como regalo. Pero para eso se necesita coraje. Coraje para romper el espejo, para desmontar la imagen que construyeron de ti y empezar a amar, no como quien se aferra, sino como quien florece. Y si todo lo que viviste hasta hoy no fuera lo que eres, sino lo que aprendiste a ser, tú no naciste con miedo a amar. No naciste creyendo que debías adaptarte para ser aceptado. No naciste sintiéndote pequeño, insuficiente, descartable. Todo eso te lo enseñaron, y lo que se aprende se puede desaprender. Tal vez estés cansado de ser el que siempre lo hace bien, de darlo todo, y aún así ser dejado, de intentar controlar lo incontrolable, el amor del otro, la presencia del otro, la voluntad del otro, pero el amor verdadero no se controla, nace en la libertad. Ya no tienes que vivir atrapado en los mismos guiones. Ya no tienes que aceptar lo que hieres solo porque es mejor que nada. Ya no tienes que repetir los pasos de quienes te enseñaron que amar es desaparecer. Tal vez confundiste lealtad con sacrificio, pero ser leal a ti mismo es el primer paso para dejar de mendigar amor. La herida que llevas no significa que hay algo mal en ti. Es el alarma, el grito de tu alma diciendo,
No viniste al mundo para repetir patrones, sino para romperlos. Y romper no es cerrarse, es abrir los ojos. Es dejar de buscar afuera lo que solo pueden hacer dentro. Puedes aprender a amar de otra manera, sin drama, sin juegos, sin miedo. Puedes aprender a elegir a quien te elige con ternura, no con tensión. Puedes aprender a decir no a lo que te encoge, aunque eso asuste. Sí, da miedo, pero en ese miedo nace la libertad. La libertad de construir vínculos conscientes, la libertad de ser quien eres, con todas tus intensidades, tus profundidades, tus verdades. La libertad de mirarte al espejo y por primera vez ver un rostro que ya no necesita esconderse. No hay cura en la repetición, solo hay consuelo momentáneo y después más dolor. Pero en la conciencia hay transformación, en la elección hay vida nueva y esa elección comienza ahora. La verdadera sanación empieza cuando dejas de huir de ti, no cuando el otro cambia, no cuando la relación mejora, no cuando alguien por fin te elige. La verdadera transformación sucede cuando miras tu historia con compasión y valentía y dices, basta, ya no quiero seguir perdiéndome para ser amado, quiero encontrarme. Y ese encuentro no pasa de golpe, es lento, es como volver a casa después de años y encontrarlo todo polvoriento. Pero sigue siendo tu casa, sigue siendo tu corazón. El primer paso es aceptar que hay dolor, dejar de fingir que todo está bien, dejar de culparte por sentir demasiado, por desear demasiado, por esperar demasiado. Tú no sientes demasiado. Vives en un mundo que siente demasiado poco. Así que, en lugar de adaptarte, ¿qué tal si recuperas tu sensibilidad como fuerza? ¿Qué tal si comienzas a ver tu corazón intenso como brújula y no como error? Pero para eso hay que aprender a cuidarse. Empieza por el silencio. No el de la huida, sino el de la escucha. Reserva momentos para estar contigo, sin celular, sin distracciones. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo de verdad? ¿Qué he estado soportando por miedo a quedarme solo? ¿Dónde me he abandonado para que no me abandonen? Escribir puede ayudarte. Comienza un diario emocional. No tiene que ser bonito, ni perfecto, solo verdadero. Mira tus relaciones con honestidad. Haz una lista. ¿Qué patrones se repiten? ¿Qué tipo de personas sueles atraer? ¿Qué tipo de personas sueles rechazar? Puede que descubras que tiendes a involucrarte con personas que necesitan ser salvadas, o con personas que nunca están del todo disponibles, o con personas que reafirman esa vieja sensación de no ser suficiente. Eso no es coincidencia, es un guión emocional. Y la buena noticia es que los guiones pueden reescribirse. Aprende a poner límites. Un límite no es una barrera, es claridad. Es decir, aquí está mi valor, y ya no negocio con eso. Empieza con actos pequeños. Decir no a lo que traiciona tus principios. Salir de conversaciones que te minimizan. Rechazar invitaciones que vienen con culpa o chantaje. Cada límite es un paso hacia tu autoestima. Reencuéntrate con tu niño o niña herida. Cierra los ojos e imagínate pequeño, sintiéndote solo, carente, invisible. Acércate con ternura. Dile lo que nadie te dijo. Eres suficiente. Eres digno de amor. Estoy aquí ahora y voy a cuidarte. Hazlo siempre que te sientas rechazado, inseguro o ansioso. No estás loco, solo estás reaprendiendo a amarte. Cultiva vínculos reales. Amar con conciencia es diferente a amar con urgencia. En lugar de buscar a alguien que te llene, busca relaciones donde puedas ser tú, completo. Empieza poco a poco. Ten conversaciones profundas. Escucha de verdad. Comparte tu verdad con personas que sepan sostenerla. No todos se quedarán, pero los que se queden, esos valen el camino. Y por último recuerda, el amor no es un premio, es una elección. No tienes que demostrar nada para merecerlo. Solo necesitas recordar quién eres, recordar todo lo que has sobrevivido, todo lo que aún puedes florecer. Mereces un amor liviano,
un amor claro, un amor donde no tengas que esconderte, y ese amor empieza dentro de ti. Es de noche. Allá dentro, un cuarto oscuro. Una niña sentada en un rincón, abrazando sus rodillas, silenciosa, pero llena de gritos invisibles. Entonces una figura adulta entra, sin prisa, sin órdenes, solo presencia. «Aún estás aquí», dice el adulto. La niña no responde, solo aprieta los ojos con miedo de ser regañada. «Sé lo que sientes. Has esperado tanto tiempo a que alguien viniera por ti, ¿verdad?». La niña asiente con la cabeza, sus ojos al borde de las lágrimas. «Esperaste que alguien te dijera, te veo, que dijera, eres importante». «Pero nadie lo dijo. Solo quería ser amada», susurra la niña. «Lo sé. Y en nombre de ese deseo aceptaste migajas, te escondiste, te moldeaste para encajar. Pero ahora ya no estás sola». La niña levanta la mirada, por primera vez curiosa. «¿Quién eres tú?». «Soy tú, solo que despierta. Soy la parte que se cansó de repetir historias de dolor. La que aprendió, gracias a tu valentía, que ya no necesita mendigar amor. Pero todavía siento miedo. Y está bien sentir. Ya no vamos a pelear con eso. Ahora caminaremos juntas. Aprenderemos a amar sin perdernos, a poner límites sin culpa, a elegir con conciencia y no con carencia». La niña se pone de pie. Sus ojos aún cargan dolor, pero también esperanza. «¿Prometes que te vas a quedar?». «Te lo prometo. Nunca más voy a abandonarte, porque el amor empieza aquí, conmigo por ti, y contigo por ti misma». Las manos se encuentran, la niña y la adulta se abrazan, y el cuarto oscuro comienza a iluminarse. No con luz de afuera, sino con presencia, con reconexión, con verdad. Tú no tienes que seguir atrayendo a las mismas personas, no tienes que seguir repitiendo los mismos guiones, los mismos silencios, las mismas despedidas que saben a abandono. Puedes elegir distinto, no porque ahora seas fuerte y ya no te apegas, sino porque te conoces lo suficiente como para no volver a abandonarte. La vida no quiere que te conformes con migajas. La vida quiere que florezcas, incluso después de tantas sequías. Ella te invita cada día a volver a casa, a rescatar tu integridad, a tratarte con el amor que siempre esperaste del otro. Quizás ese sea el sentido de todo esto. Las repeticiones, los vacíos, las frustraciones, no vinieron a castigarte, vinieron a despertarte, para que un día mires dentro de ti y digas, yo me elijo, yo me sano, yo me libero. Y en ese instante, todo empieza a cambiar. Comienzas a atraer a quienes vibran con tu misma verdad. Empiezas a decir que no sin culpa. Empiezas a vivir relaciones en las que ya no tienes que esconderte. Porque has aprendido, el amor verdadero no encadena, sostiene, no exige sacrificio, sino presencia. No llena vacíos, comparte desbordes. Y si algún día ese amor llega, que llegue liviano, que llegue como compañía, no como salvación, porque tú ya te salvaste, y eso nadie te lo puede quitar. Si esta jornada te tocó el corazón, si en algún momento te sentiste visto, acompañado o inspirado, comparte este video. Quizás le llegue a alguien que también está cansado de repetir patrones y necesite escuchar estas palabras. Y si aún no te suscribiste al canal, este es el momento. Aquí hablamos de amor con profundidad, sin fórmulas mágicas, solo con verdad, coraje y presencia. Dale me gusta, comenta, cuéntame cómo te sentiste. Esa conexión convierte un video en un encuentro real. Porque al final, todo proceso de sanación empieza cuando nos permitimos ser vistos. Y aquí, tú no estás solo.